Salta, corre brincando hacia el amor. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Palabras para Vivir y hoy vamos a hablar del dolor y de la culpa. Un tema bastante apasionante porque, bueno, todos alguna vez hemos sentido dolor y culpa, y vamos a hablar de la culpa inconsciente, que no tiene nada que ver con ese remordimiento y esa cosa de sentirse culpable por algo. Vamos a ver qué quiere decir eso y qué relación tienen con el dolor. No sufran, que también tenemos la píldora vital, la sección Horizonte y mucho más, poesía, música y ya sabemos, palabras para vivir. Así que nos vemos, continuamos en la siguiente sección. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pe- Tu fuego era el fuego, maderos de la cruz. El dolor es un afecto, por eso es difícil erradicarlo. Todo el tiempo recuerdo lucha feroz, deseo entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo, siempre triunfaba el tiempo. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pe- Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a todos y a todas a Palabras para Vivir y bienvenida Clemons, que nos acompaña en nuestra sección de salud y bienestar. ¿Cómo estás? Salud y bienestar, qué guaya. Es decir, que es posible. El bienestar y la salud son cosas posibles. En ese mundo de hoy se puede alcanzar, ¿no? No son utopías. Ajá, sí, son dos utopías, ¿no? No lo sé, no lo sé. Digo que se puede trabajar en ese sentido. Sí. Hay gente que consigue un bienestar, hay gente que consigue salud, quizás no toda la vida, porque, claro, pero que... Sí, precisamente de ese tema, ¿no? De la salud y el bienestar, también podemos decir que está enlazado, puede estar también sobredeterminado por la culpa, por el dolor. ¿De qué depende que una persona pueda tolerar ser feliz o no? Porque vemos diferentes tipos de vidas. Hay personas que viven en el sufrimiento y si vemos, por ejemplo, Sabes la que depresión, es... ¿Sabes qué? Estoy haciendo la traducción de nuestro libro, La esclavitud del amor, o La instantaneidad revolucionaria del sexo, que es un libro sobre relaciones de pareja, y ahí decimos, hay gente que empieza a psicoanalizarse porque no toleran ser feliz. Cada vez que empiezan a tener felicidad, pum, hacen algo para transformar la situación, ¿no? Esa, como una intolerancia a la felicidad, es decir, que hacen un trabajo para conseguir esa felicidad, para conseguir ese bienestar, y cuando lo tienen, hacen algo para romperlo. Sí, yo me acuerdo en un texto también de Menasa, bueno, y de Freud, de Duelo y Melancolía, que habla de una persona que, por ejemplo, cuando está en el proceso de depresión, ¿no? Cuando tiene depresión, melancolía, que incluso una enfermedad orgánica, un matrimonio desgraciado, viene a calmar y a mejorar su neurosis. Claro que estamos hablando de investigaciones que nos indican que, claro, hay una intolerancia a ser feliz y que hay un sentimiento de culpa que comanda tu vida y que uno busca castigo en la realidad. Es como que cada vez que hay algo en la realidad uno pone la mejilla para recibir ese golpe. Entonces, claro, ¿de qué se diferencia una vida basada en el sufrimiento y otra vida que no se basa en el sufrimiento? Porque vemos ahí también que el dolor psíquico está también muy relacionado y el sufrimiento es un goce, que aunque choque y aunque diga uno, pero ¿cómo va a querer uno sufrir? No, no es que uno quiera, sino que hay una Bueno,
Primero yo matizaría, no todos los dolores tienen que ver con la culpa, no todos los dolores tienen que ver con el goce, ¿no? Que son dos cosas diferentes. En el neurótico suele ser por la culpa y suele haber goce en el dolor crónico, en ese dolor que se extiende, que permanece en la vida del sujeto. Pero también escuchándote pensaba que evidentemente hay neuróticos que viven toda su vida con su neurosis y con sus dolores. Claro. Y no les impide hacer las cosas, porque claro, viven acompañados de dolores. Entonces, claro, por eso lo dije, ¿no? Pero entonces están acompañados por eso, pero que no le termina de impedir hacer las cosas. Es decir, que como pueden hacer las cosas, pues viven acompañados. Después, si pudiesen liberarse de esos dolores que agarran, claro, el dolor es mucha energía utilizada en el dolor, ¿no? Que no es que el dolor es algo ahí que está ahí, no, utiliza energía, es decir, que quitarse el dolor también permite disponer de mucho más energía, ¿no? Pero decir que hay gente, es decir, que no pueden vivir sin estar castigándose todo el tiempo, ¿no? Hay gente que vive acompañado de esa culpa, esa culpa, y se han establecido en su vida una satisfacción de la pulsión, porque cuando decimos que hay goce, ¿no? Recordemos que aquí estamos en un espacio donde ya hemos explicado que somos por lo menos dos. Hay una parte nuestra que es consciente y otra inconsciente, es decir, que en la conciencia sufrimos, pero en la máquina, que es el aparato psíquico, hay una satisfacción, es decir, que la máquina le importa, no le importa si usted sufre o no sufre, lo que le importa es que se satisface, y se satisface en todos los casos. Entonces, claro, tenemos que ver... Aunque nos choque, ¿no? Aunque choque... Pero se satisface en el inconsciente. Claro. Entonces yo sufro, pero en el inconsciente la máquina se satisface. Es decir, es como uno que sufre porque tiene un pequeño coche, ¿no? Un coche barato, vamos a decir, por ejemplo, pero el motor sigue funcionando igual. ¿Okay? Entonces es como el motor sigue funcionando igual y hay satisfacción. O quien se queja por todos los dolores que tiene, y claro, en realidad es como una manera de estar acompañado de hablar de algo que le pasa. O es una manera burda, torpe de sentir el cuerpo. A veces también eso es importante, ¿no? Es decir, que uno, claro, que el cuerpo no tendríamos por qué sentirlo, no tiene por qué siempre sentirse, digamos más bien, ¿no? Porque claro, en algún momento se va a sentir, pero no tiene por qué estar ahí jugando un papel a veces que invade la vida del sujeto, que el sujeto ya no puede ni pensar, que es todo cuerpo con dolores, y entonces no puede ni pensar en su vida porque lo único que le ocupa son sus dolores, su cuerpo dolorido. Su cuerpo dolorido, pero también tenemos que pensar que la dificultad o nuestra relación particular con el dolor, porque cuando hablamos que hay satisfacción quiere decir que es difícil abandonarla, porque hay una satisfacción. Que si decimos que también está en juego la culpa, pues también es difícil abandonarlo, porque no hablamos de la culpa de lo que no hice ayer o de lo que hice ayer y que no me gusta. Eso se llama remordimientos. No, hablamos de una culpa que hace parte de nosotros. Es una culpa, claro, una culpa inconsciente, ¿no? Que tiene que ver con la constitución del sujeto, es decir, que tiene que ver con haber tenido deseos inapropiados, o claro, que el sujeto no tolera los deseos que llega a tener, y como en el inconsciente todo se sabe, o en el aparato psíquico más bien todo se sabe, que no se puede esconder nada, entonces claro, es complejo deshacerse, es decir, que hay que hacer un trabajo para poder alejarse de los dolores y poder conseguir otro tipo de satisfacciones en la vida, claro, ¿no? Más constructivas. Y tenemos que tener en cuenta que el cuerpo no somos solamente neurotransmisores, química, sino que tenemos que tener en cuenta que el ser humano está atravesado por el lenguaje, y hay frases que puede sostener
esos síntomas. Por ejemplo, había una paciente que cuidaba a su padre enfermo y se apoyaba en la rodilla de la mujer y luego empezó a tener síntomas de no poder mover esa pierna. Es decir, que hay cuestiones que nos atraviesan y que son significantes para la persona y que luego se pueden manifestar en el cuerpo. Y claro, a través de la medicina, las leyes biológicas no dan una explicación. Te dicen que son cosas de nervios o que hay mucho estrés en la persona, cuando en realidad lo que sostiene es una... Bueno, cuando la medicina no encuentra con facilidad lo que a usted le pasa, puede acudir a un psicoanalista. Claro, No que lo va a descubrir, pero que la va a pensar la enfermedad de un modo diferente, claro. ¿no? Que no lo va a pensar como la medicina. Entonces, claro, va a tener usted una relación con eso que le pasa de manera diferente. Claro, poder incluso eso, transformar algo en uno sin darse cuenta, ¿no? Porque al fin y al cabo es una solución que uno tiene a un conflicto interno que se puede manifestar de esa manera, porque no hay otra manera de transformarlo sino es con psicoanálisis, que te ayuda a elaborar y a transformar a través de la palabra pues cuestiones bueno, que en un momento determinado a uno le pueden acontecer sin darse cuenta. Sin Entonces, darse cuenta. muy bien, pues Claro. darnos tu teléfono para ver quién se puede poner en contacto contigo, si quieren comenzar el Sí, tratamiento. mi teléfono es el 626-890234. Así que aquí en España, aquí en España. Muy bien, con el 004 se llaman desde fuera de España. Exacto. Muy Muy bien, bien. pues nos vemos la próxima. La próxima. Muy bien. Un saludo. Adiós. Hasta luego. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin Una cosa muy interesante de tu poesía es que tú tienes una maestría que no han tenido otros grandes poetas, ¿no? O sea, en el sentido de que otros grandes poetas han sido grandes poetas, pero han llevado vidas muy difíciles, ¿no? Muy desgraciadas o muy extremas, ¿no? Y sin embargo tú has sido y eres libre en tu poesía y has sabido construir una vida feliz y próspera, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, Sí, compadre, con ley. claro, o sea, porque muchos otros poetas han dejado su obra para la posteridad y son maravillosos y geniales, ¿no? Pero Ellos esa- vivieron como la mierda. claro, o sea, en su libertad tuvieron su maldición, ¿no? Mirá, es que los poetas del Parnaso eran poetas que buscaban el dolor para escribir. Directamente, ¿eh? O sea, tú has tenido esa maestría de saberte manejar con los contemporáneos, o sea, con tu propia época, sin que tu propia época te destruyera, ¿no? Que es lo que ha pasado con muchos otros grandes poetas, ¿no? Que dejaron una gran libertad en sus versos, pero su época destruyó sus vidas, ¿no? Y acabaron alcohólicos, acabaron drogadictos, se acabaron suicidando, ¿no? Sí, pero mira, yo me psicoanalizaba cuando era joven ya, desde los 18 años, ¿no? Y lo que me daba cuenta es que alrededor mío todo el mundo se drogaba, pero con drogas brutal. Bueno, la cocaína, ¿no? Yo me daba cuenta que habían tomado cocaína porque abrían las ventanas. Los médicos de aquella época, ¿no? En infarto recomendábamos una inyección de morfina porque habíamos aprendido que no se moría por el trastorno sanguíneo, se moría por el dolor. Que el infarto te mata por el dolor. Entonces, cuando venía un infarto, le dábamos morfina. La medicina para el pueblo, macho. Yo trabajé en una maternidad, ¿no? Y cuando me levantaba media hora antes para ir antes. Los médicos llegaban a las 8:30, 9. Pero las pacientes estaban con los niños esperando desde las 6:30 de la mañana. Entonces yo llegaba y hacía un repaso de todas. Tenía todas las mujeres controladas. Cambiaste al chico de habitación. Le diste de comer. Caminando entre las mujeres iba. Me gustaba trabajar de médico. Una vez, siendo estudiante,
¿no? Le querían cortar las piernas a un loco, porque el loco tenía las piernas que sobresalían de la cama y pasaban por el pasillo. Cuando los médicos pasaban por el pasillo, el tipo gritaba. Entonces le querían cortar las piernas. Yo dije, los denuncio, ¿eh? Yo era estudiante, yo era médico, los denuncio. No van a hacer esa barbaridad. Es decir, sus trastornos mentales. Ustedes no lo van a cortar, los que querían cortar las piernas. Ay, ay, ay. Doctor Menasa, ¿qué es una sociedad justa? ¿Cómo? Una sociedad justa. No hay. En una sociedad justa el trabajo es un don. En una sociedad justa, acá todo el mundo se queja del trabajo. Es para hablar del don que es Una sociedad muy injusta. Muy injusta. Es que yo tuve maestros de medicina sensacional. Tuve a Múnich, que era un genio, pero un genio de verdad. Abdomen agudo, llegás al hospital, te intuban y te operan. El tipo decía, no hagan eso. Ustedes ponen la mano en el vientre de la persona que viene con abdomen agudo y da vuelta así, despacito. Y si se va el dolor, no era abdomen agudo. Eran gases. ¿Qué? Gente que salía el diagnóstico, venía el laboratorio diferente al diagnóstico, pues mandaban a hacer de nuevo el laboratorio. Jamás dudaban del diagnóstico clínico. Pero sí del laboratorio, y tenían razón siempre. Bueno, yo salvé a una chica que quería hacer una historia mía, yo no sé qué hicieron con esa chica, la deben haber maltratado. Que vino un día, una gordita, era, bueno, rellenita, ¿no? Colorada, cachete colorado. Y viene y me trae una cosa así. Me trae y dice, mira, tengo cáncer de último grado, de tercer grado, cuarto grado. ¡Ah! Y yo me quedé mirándolo un ratito y la vi rosada. Esta no tiene cáncer, o yo soy Gardel. No. Entonces le dije, no tenés cáncer. Hacé de nuevo laboratorio. Bueno, se habían equivocado de laboratorio. Y habían dado el laboratorio de otra persona. Se ve la vida. Después quería hacer una biografía mía, pero yo era muy joven. ¿Qué biografía? Ni ahora permito que hagan una biografía. Porque, ¿viste? Te das por muerto y pedí biografía. Yo ya escribo, ahora estoy por publicar casi una autobiografía de casi un premio Nobel número 3, porque ya publiqué el 1 y el 2, ¿no? El entusiasmo, después el entusiasmo cura, vos sabés. El entusiasmo cura. Bueno, yo llego a pensar que la mala sangre que me hacen hacer los contemporáneos cura. Que si me dejo de hacer mala sangre me voy a morir. Por eso que me busco gente problemática. Todo es pulsión de... Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin... Buenas, ¿qué tal amigos y amigas? Estamos en Horizonte y hoy os traigo un libro que se llama Freud y Lacan, hablados dos, de psicoanálisis, y vamos a ver qué tiene que ver esta cuestión con la vida, el dolor, la culpa o el vivir. Vamos a ver, os voy a sorprender. ¿Cuántas veces me pregunté a mí mismo si era posible el mundo? ¿Cuántas veces me respondí sonriendo? ¿Cuántas veces me respondí gritando, mundo altivo y grotesco, te podremos? En principio, nos aconsejamos tomar distancia de los recuerdos infantiles, conocer el amor, hablar, leer algunos libros, escribir algún verso. Y eso fue todo. Después, el tiempo nos llevó de la mano, escribiendo por el camino de la muerte. A los sobrevivientes, más allá de modos y modales, nos otorgó un sexo, una palabra. Somos esas caricias provenientes de las noches más negras. Un incalculable amor
en medio del desastre. Aprendimos rápidamente que sin mencionar a Dios es absolutamente imposible saber de quién es el tiempo, a quién pertenecen las horas, los recuerdos de las horas pasadas, la ilusión de las horas por venir, a quién las horas del amor, los vericuetos del tiempo del amor, a quién pertenecen. Espero saber, acogerme sin vergüenza a mi destino. Viví entre ellos, soy un grupo, varias personas. Tengo las palabras de todas las clases sociales posibles en este tiempo. Fui todas las enfermedades, toda la peste y toda la gloria posible. Soy el más indicado para decir, para empezar a juntar lo que las dictaduras, en su afán de reproducirse, han separado. Pretendemos una página en blanco permanente. Ese ha de ser nuestro lecho de amor y también nuestro campo de guerra. Y para que a nadie, en principio, se le ocurra pensar sobre lo que es, digo, el hombre es escritura, el resto, sin violencia, ganado taciturno, esperando morir en alguna quietud. Escribiendo, robándole esas horas a la vida, así hemos vivido nuestra vida. Os invitamos a vivir con nosotros en una página entre palabras combinadas por muchos. Muy bien, pues palabras para vivir. Si queréis comenzar ese proceso tan maravilloso, ese verdadero viaje que es el autoconocimiento y la autotransformación, podéis comenzar vuestro psicoanálisis. Les recomendamos pedir cita y les atenderemos personalmente. Pueden llamar al teléfono 610 86 53 55. Muy bien, continuamos en el próximo Palabras para Vivir. Gracias por estar. Déjate caer sin respirar siquiera, sin pensar en el tiempo, sin fe, sin pe- Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. El malevaje extrañado me mira sin comprender, me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embretado, vencido y atado en tu corazón. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa, encarme a rezar. Ayer de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr. Me vi a la sombra final, pensé en no verte y temblé. Si yo, que nunca aflojé, de noche angustiado me encierro a llorar. Decí, por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapiar. No me ha dejado ni el pucho en la oreja de aquel pasado malevo y feroz. Ya no me falta pa' completar más que ir a misa en carne